Muy bien, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá para compartir la palabra del Señor. Sin duda que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno durante todo este tiempo. Nos hemos prolongado bastante en este estudio, pero hemos ido poco a poco, sin apuro, tratando de aprender, de extraer y sacar el máximo provecho de la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Ya? Y vamos a ir, por lo tanto, al capítulo de Apocalipsis que nos corresponde hoy, que sería ya Apocalipsis capítulo 14. Así que, por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 14, porque ahí tenemos el texto que vamos a estar desarrollando ya el día de hoy. Apocalipsis capítulo 14. Ya espero que todos ya estén ahí para aprovechar el tiempo, ¿verdad?, en esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 14 dice allí, ¿verdad?, la palabra del Señor en el versículo 1. Después miré, seguimos con los eventos, ¿verdad?, de Apocalipsis. Capítulos 12 y capítulos 13 de Apocalipsis son probablemente uno de los capítulos más difíciles de entender y probablemente uno de los más mal interpretados a través de los siglos. Están allí básicamente para revelar, para mostrar a 7 personajes principales que serán los protagonistas durante un periodo que va a ocurrir en el futuro llamado la Gran Tribulación, o como aprendíamos en la enseñanza pasada, la 70ª semana de Daniel, o la semana 70 de Daniel, profetizada, ¿verdad?, por el profeta Daniel muchos años antes de Cristo, alrededor de unos 500 años antes de Cristo. Así que unos 2500 años ya han pasado y en este tiempo estamos en pausa de ese calendario profético, esperando que se retome, ¿verdad?, ya en esa 70ª semana de Daniel. Ya se han cumplido 69 semanas en el plan que Dios tiene para su pueblo Israel. Ahora estamos en un paréntesis, que es el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia, y nos queda todavía pendiente esa semana 70 de Daniel, que nosotros también conocemos como la Gran Tribulación. Y hay 7 personajes principales, ya que se van a mostrar durante este periodo y que Apocalipsis 12 y 13, que ya lo hemos estudiado, nos muestran. Y solamente un breve repaso. En primer lugar, vemos a la mujer en Apocalipsis 12, en esta visión que tiene el apóstol Juan, la mujer que representa a la nación, ¿se acuerdan?, de Israel. Muy bien. En segundo lugar, vemos al hijo de la mujer, ¿ya? Y por supuesto, el hijo de la mujer representa al Señor Jesucristo. En tercer lugar, vemos también otro personaje ahí, muy llamativo, que es descrito, ¿verdad?, no en el aspecto físico, sino en el aspecto de su carácter, como un dragón. Y el dragón básicamente representa a Satanás. Ahí mismo, ¿verdad?, lo especifica, la serpiente antigua, el diablo, que es Satanás. El cuarto personaje mencionado es el remanente, ya el remanente fiel. Básicamente son 144.000 hebreos que van a ser convertidos al inicio de la gran tribulación y que van a dar testimonio del Señor Jesucristo como el Mesías, ya el remanente fiel, los 144.000 judíos, ¿verdad? 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. El quinto personaje, ¿verdad?, que aparece entre los capítulos 12 y 13 es el arcángel Miguel, que junto con sus ángeles tienen una batalla, ¿verdad?, espectacular allá en el cielo, que da como resultado la expulsión de Satanás y sus demonios y cómo ellos son lanzados a la tierra para el último periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esos 7 años de gran tribulación, quienes van a descender con gran ira para, ¿verdad?, perseguir a la mujer o a Israel y perseguir, ¿verdad?, a su descendencia, es decir, a los que han llegado al conocimiento de Cristo como el Mesías. Va a tratar de perseguir también el dragón, ¿verdad?, Satanás, y el anticristo a los 144.000, pero como ellos están sellados por Dios, van a ser cuidados y protegidos durante ese periodo de tiempo.
El sexto personaje mencionado entre los capítulos 12 y 13 es la primera bestia, que ya lo estudiamos, ¿verdad? La enseñanza anterior, y que hace referencia ¿a quién? ¿Recuerdas? Al anticristo, a este personaje despreciable, a este inicuo, ¿no es cierto?, cuyo advenimiento o cuya aparición es por obra de Satanás. Y también vemos a un séptimo personaje, ¿verdad?, mencionado en estos capítulos 12 y 13, que es la segunda bestia. La primera bestia era el anticristo y la segunda bestia era el falso profeta. ¿Ya? La primera bestia, el anticristo, va a ser el líder político y militar que va a tomar el control del gobierno mundial durante aquel tiempo. Pero la segunda bestia va a ser el falso profeta, ¿verdad? El falso profeta va a ser también un personaje despreciable y que va a tomar el control de la vida religiosa de aquellos días, una religión ecuménica mundial que va a tener como objeto llevar engañada a la gente a la adoración del anticristo y a la adoración de Satanás. Asimismo, a adorar imágenes, ¿verdad? De manera idólatra. Y que va a manifestarse a través de grandes señales y prodigios, ¿verdad?, espectaculares que van a engañar, van a fascinar a las personas durante este periodo de la gran tribulación. Ya este personaje, el falso profeta, ¿verdad?, que va a ser un león pero en piel de cordero, porque va a tratar de alguna manera de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Una imitación, por supuesto, diabólica, de la mano con lo que es la Trinidad satánica, ¿verdad? El diablo, el anticristo y el falso profeta, ¿ya? Imitando de alguna manera corrupta, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. Él siempre ha querido ser como Dios. Ya recuerda que el diablo nunca ha intentado, nunca ha querido destruir a Dios, porque él sabe que Dios no solo existe, sino que es todopoderoso y es eterno. Así que básicamente el diablo no es un ateo. ¿Ya? El diablo siempre ha querido ser como Dios. Ahí está su ambición, ahí está su orgullo. Y eso lo vemos, ¿verdad?, a lo largo de toda la historia humana, y también se manifiesta acá en este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Bueno, es así que llegamos ahora al capítulo 14. Y después de estos dos capítulos, ya el versículo 1 del capítulo 14, ahí estamos, inicia con una conjunción, con un y. No está en nuestra traducción Reina Valera en español, porque solamente el versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Bueno, en el idioma original hay una I. ¿Por qué es importante esa I? Ya que en griego es la palabra kai, ya K-A-I. En nuestro idioma es solo una letra, I. Es importante esta conjunción porque continúa ya con esta visión que tiene Juan, pero ya empieza poco a poco a transformarse de una visión simbólica a través de los personajes mencionados, sobre todo en el capítulo 12, a una visión, ¿no es cierto?, más concreta. Ya, aunque vamos a ver también algunos elementos simbólicos en el capítulo 14 el día de hoy. Así es que continúa, ¿verdad?, con esta visión diciendo: y después miré, y he aquí el Cordero. Obviamente el Cordero, ¿a quién representa? Representa al Señor Jesucristo. Ya lo vimos en el capítulo 5, ¿verdad? El Cordero de Dios, inmolado, es decir, sacrificado, ¿no es cierto?, de manera sustituta para el perdón de pecados, para la vida eterna, para poder llegar a tener, ¿verdad?, vida eterna al poner nuestra fe en Él. Bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el mismo apóstol Juan, ¿verdad?, lo declara en el Evangelio que lleva su nombre, y que son palabras tomadas de Juan el Bautista, que declaró que Cristo era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Bueno, en esta visión, ¿verdad?, Juan acá ve de alguna manera el futuro cercano al final de los 3 años y medio y lo que va a ocurrir. ¿Cuándo será consumada o terminada la gran
tribulación y Jesucristo regrese en su segunda venida en gloria. ¿Ya? Y a propósito, entre paréntesis, cuando teológicamente se habla de la segunda venida de Cristo, debo acá hacer una aclaración. Cuando teológicamente hablamos de la segunda venida de Cristo, ya nos estamos refiriendo a dos momentos, ya dos momentos muy particulares. El primer momento de la segunda venida de Cristo es en el arrebatamiento, cuando Cristo viene por su iglesia en las nubes para arrebatarnos y llevarnos, ¿verdad?, a su presencia. Luego de eso viene un periodo en el que la humanidad se va a ajustar y luego de eso viene el pacto que el anticristo va a hacer con Israel para dar inicio a la gran tribulación o a la 70ª semana de Daniel que ya expliqué. Pero al final de esa 70ª semana, al final de estos 7 años, ya que se divide en dos partes, 3 años y medio la primera parte y 3 años y medio la segunda parte, al final de estos 7 años ocurre lo que llamamos la segunda venida de Cristo en gloria, que también es parte del concepto de la segunda venida de Cristo. Y aquí Juan está viendo proféticamente en esa dirección. Ahora, dice que se pone en pie, ¿verdad?, en actitud de acción, porque ahí Cristo lo que va a hacer establecer su reino milenial aquí en la tierra. Ya se pone en pie sobre el monte Sión. El monte Sión, ya en realidad existe hoy en día y puede ser claramente y geográficamente identificado. El monte Sión es una colina. Una colina, no es un cerro muy grande, es solo una colina, ya que está a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Ya? Existe el día de hoy. Y es conocida hoy en día como la colina occidental. ¿Ya? Se usa en las escrituras también este término, el monte Sión, se usa en la Biblia como una especie de sinécdoque, ya una intercambio, ¿verdad?, de una palabra por un concepto, una sinécdoque para referirse a todo el territorio de Israel o específicamente a la ciudad de Jerusalén. Entonces tú vas a ver en la escritura a veces, sobre todo en los salmos, que se habla del monte de Sión. Y es como una referencia básicamente a todo el territorio de Israel, ya bajo el punto de vista de las promesas cumplidas de Dios a la nación de Israel en cuanto a la posesión de esa tierra, o también el monte Sión hace referencia, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén, ya que es donde Cristo mismo va a descender en su segunda venida de Cristo en gloria. Ahora, continúa el versículo diciendo que no solo el Cordero se pone en pie sobre el monte Sión, sino también diciendo, y con él, es decir, con el Cordero, con el Mesías, con Cristo, 144.000 que tenían el nombre de él, es decir, del Cordero, y de su Padre, escrito en sus frentes. Es decir, en esa segunda venida de Cristo en gloria, vemos no solo a Cristo, sino también a los 144.000 que están junto a él. Ya, hay algunos que piensan de que esos 144.000 van a sobrevivir durante la tribulación, ya que es básicamente lo que yo creo, lo que yo pienso, porque la Biblia claramente dice que fueron sellados y fueron protegidos por Dios, y otros también, otras personas interpretan de que van a morir al final de la tribulación por la persecución y luego van a resucitar inmediatamente al final de la tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento. Ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. De todas maneras, vemos aquí que aparecen en escena Cristo junto con los 144.000 o el remanente fiel del que ya hemos ido hablando hace rato. Ahora, el nombre de Jesucristo y de Dios Padre está en su frente. Esto representa básicamente pertenencia, protección y provisión de parte de Dios. Ya hemos visto que estos personajes, estos 144.000 hebreos que fueron apartados por Dios y salvados de una manera milagrosa al comienzo de los 7 años de tribulación, van a ser preservados, van a ser cuidados, van a ser protegidos, van a ser provistos por Dios, ya para que den testimonio durante este tiempo de tanto conflicto y de tanta angustia. Ahora, pasemos al versículo 2 de Apocalipsis capítulo 14. Dice, y oí una voz del cielo,
ya después de que Cristo desciende y se pone en pie sobre el monte de Sión junto a los 144.000, Juan dice que oyó una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya esto podríamos pensar que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Ya no sé si tú has tenido la experiencia de estar junto a una gran caída de agua, una cascada, ya como le conocemos más coloquialmente. Es impresionante. Ya, bueno, recuerdo años atrás que hicimos con el Instituto Bíblico un viaje misionero a Paraguay y tuvimos la oportunidad en uno de los días libres que tuvimos de ir a visitar a Brasil las cataratas de Iguazú. Increíble, ya un espectáculo maravilloso y pudimos llegar muy cerca de una, porque son varias, pero de una de las caídas de agua más grandes que había allí. Y era increíble el sonido y la potencia que se escuchaba. Esos días había llovido, así es que estaba muy fuerte el caudal de agua y de esta caída tan espectacular. ¿Ya? También he tenido la oportunidad, el privilegio de estar en las cataratas del Niágara, en Canadá, y es increíble la potencia, el poder del agua. ¿Ya? Y eso es solo una creación de Dios. ¿Ah? Imagínate al Creador, ¿ya? Lo poderoso, lo potente que es estar en presencia del Creador y sobre todo escuchar también su voz. Recuerda que en Cristo, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. Así que Cristo mismo, ¿verdad? Es el creador junto con Dios Padre y el Espíritu Santo de todo lo que hay en nuestro planeta. Aún aquellas cosas tan majestuosas como estas caídas de agua, ¿verdad? Tan impresionantes. Bueno, si has tenido esta experiencia o aquí en Chile, ¿verdad? Ya en el Laja, el Salto del Laja, o en otras caídas de aguas que hay también en nuestro hermoso país, sin duda que te va a llamar la atención ese poder, ¿verdad? Esa tremenda fuerza de esas caídas de agua. Bueno, imagínate, eso solo es una fracción de lo que va a hacer el oír, ¿verdad? Esta declaración de este personaje que aparece aquí. Ya, sin duda que van a ser tiempos muy estremecedores en todo el sentido de la palabra, tanto en lo que va a ocurrir aquí en la tierra, como también en las manifestaciones que vamos a ver desde el cielo. ¿Ya? Dice el versículo 3, continuando con Apocalipsis 14, que junto con los 144.000 y los ángeles y el cordero que estaba allí, dice que Juan oyó algo y dice, y cantaban un cántico nuevo, así como cantábamos hace un momento atrás, cantaban un cántico nuevo. Cuando ahí dice nuevo, no es la palabra griega neos, que se refiere a algo nuevo o algo novedoso, ¿verdad? Como algo recién hecho o recién aparecido o algo que no existía antes, ¿ya? Sino que esa palabra nuevo es una palabra que tiene que ver con algo fresco, ¿ya? Con algo alegre, con algo lleno de gozo, ya como dije, no necesariamente algo novedoso, sino que más bien algo alegre, ya dando a entender que el cántico que estas personas estaban entonando era algo alegre, era algo gozoso. ¿Ya? La Biblia habla bastante acerca del cántico nuevo que debe haber en nuestros corazones como hijos del Señor. Uno de los frutos, uno de los aspectos, perdón, del fruto del Espíritu es el gozo. Ya habla ahí, ¿verdad? Como el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Bueno, el segundo aspecto del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas es el gozo. Ya, qué hermoso es cuando nosotros expresamos ese gozo. Y qué mejor manera que hacerlo en alabanza a nuestro Señor, al ser impresionados, ¿verdad?, por su grandeza, por su magnificencia, por su fidelidad, por su misericordia, por su amor, por su gracia hacia nuestras vidas. Bueno, en nosotros también puede haber un cántico nuevo, puede ser un himno, un cántico que ya hemos cantado por muchos años, ya como los que hemos entonado, ¿verdad?, tan hermosamente esta mañana.
Sin embargo, ¿verdad? Ese cántico nuevo habla de algo renovado, algo, ¿verdad? No novedoso, sino más bien algo renovado, algo fresco, ¿verdad? Algo gozoso. Hermano, yo les animo también a atesorar esto en nuestro corazón y siempre que tengamos oportunidad, alabemos al Señor con un cántico nuevo, con un canto lleno de gozo, renovado, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Señor, porque el Señor se lo merece. Se lo merece, merece esa honra. Ahora, dice que cantaban un cántico nuevo y continúa el versículo 3 diciendo, delante del trono, ¿ya? Y delante de los 4 seres vivientes, que básicamente son ángeles, ¿verdad? Probablemente serafines muy cercanos al trono de Dios, ya y que hemos visto ya en estudios anteriores que tenían 2 alas, ¿no es cierto?, con las que tapaban sus rostros, 2 alas que tapaban su cuerpo y 2 alas que tapaban sus pies y estaban llenos de ojos, es decir, seres increíbles, básicamente, que alababan también al Señor. Y dice allí el texto de los ancianos, y ya vimos que los ancianos representan a la iglesia, a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que permanentemente, cuando se manifiesta el Señor, hay alabanza. Y vemos, ¿verdad?, que esta va a ser una de muchas otras probablemente, una de las cosas que vamos a estar haciendo cuando estemos en la presencia del Señor. Alabar a Dios de una manera gozosa, en un cántico nuevo. Y lo interesante también que menciona acá es que dice allí, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron, 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, hay que aclarar que cuando dice aquí el texto y nadie podía aprender, no está diciendo que no podía ser racionalizado o entendido lo que se estaba diciendo, tampoco está diciendo que no podía ser recordado ya o memorizado lo que se estaba diciendo, tampoco está acá diciendo de que no se podía cantar ese cántico, sino que la palabra aprender que usa allí ya es una palabra que a veces se utiliza en la escritura para referirse a la experiencia, al entendimiento de las cosas por experiencia, ya no por memorización ni por intelecto, sino por experiencia práctica. Ya, por lo tanto, esto de que nadie podía aprender probablemente se refiere o es debido a que será este cántico un relato ya de las experiencias que estos 144.000 van a vivir aquí en la tierra, referidas probablemente estas experiencias a la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Entonces, a eso se refiere el texto en el original, ¿verdad? Que nadie podía aprender, es decir, que en realidad solamente estos 144.000 podían comprender por experiencia personal ya la trascendencia o la relevancia de esto que ellos estaban relatando. Ya, quizás vamos a estar nosotros apoyando de alguna manera este cántico, quizás lo vamos a estar escuchando y lo vamos a entender racionalmente, pero solo los 144.000 lo van a cantar, ¿no es cierto?, con un entendimiento de experiencia, ¿ya? De haber vivido, ¿verdad?, esa experiencia. Es como cuando nosotros estamos cantando un cántico de la fidelidad del Señor y hace poquito que pasamos por una situación difícil y vimos la mano fiel del Señor. Entonces cuando lo cantamos, como que lo cantamos del corazón, porque lo estamos sintiendo como algo de experiencia, ¿verdad?, personal que vivimos. Bueno, algo así es lo que el texto acá nos está tratando de expresar. Ahora, en el versículo 4 dice que estos, y aquí ya específicamente empieza a hablar de los 144.000 que estaban entonando este cántico basado en su experiencia, estos son los que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Estos 144.000 eran varones escogidos de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, ¿verdad?, para dar testimonio durante la tribulación de Jesucristo como el Mesías. Pero estos personajes fueron apartados para Dios. Y dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, es decir, son castos, no se casaron ni tuvieron familia, básicamente porque se dedicaron de manera exclusiva al servicio al cual Dios les había llamado.
Ya no hay nada malo en el matrimonio, no hay nada de malo, ¿verdad?, en tener familia, para nada. La Biblia habla y honra el matrimonio, dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero básicamente aquí lo que está diciendo es que estas personas, estos personajes ya fueron dedicados exclusivamente a este servicio. Se dedicaron sin ninguna distracción a predicar a Cristo durante este periodo. ¿Ya? Y esto obviamente, ya entendiendo por el momento en el que ellos van a estar, que es la gran tribulación, que haría imposible, ¿verdad?, el hacerlo con una familia, cuidando a sus hijos, a su esposa, ¿verdad?, atendiendo a su gente, y por lo tanto es por esa razón que van a estar exclusivamente dedicados a este propósito. Ya por eso dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esto a mí me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque es una hermosa frase que describe de alguna manera lo que es un discípulo de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Ya? Sin embargo, el discípulo que es seguidor de Cristo debe estar dispuesto a seguir a Cristo a donde quiera que Él va. Y el Señor Jesucristo se mueve, ¿verdad?, con un propósito que es establecer su reino en el universo. Y es el propósito de manifestar su nombre, su gloria y su salvación a todas las naciones y etnias de la tierra. En ese sentido, el Señor Jesucristo le dijo, le prometió a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Y por lo tanto, un discípulo no solo espera que el Señor esté con él, sino que hace el esfuerzo consciente de seguir a Cristo. ¿Y cómo seguimos a Cristo? Bueno, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Si me seguís, si me amáis, dijo Cristo, obedeced, cumplid mis mandamientos. También, ¿verdad? Vemos en la Escritura que Juan, también el apóstol Juan, dice que si amamos al Señor y seguimos al Señor, debemos andar como Él anduvo. ¿Ya? Por lo tanto, un discípulo es un seguidor. Y estos que vemos acá, estos 144.000, van a ser la expresión más bella de lo que es ser un discípulo de Cristo. Fieles, ¿verdad?, hasta la muerte, no amaron sus vidas, sino que amaron el servicio al Señor, completamente dedicados a servir al Señor. En el caso de ellos, va a ser necesario, ¿verdad?, que no se casen. Hoy en día, no necesitamos, ¿verdad?, esa imposición. Ya, aunque algunos quizás que Dios les haya dado un don especial, tal vez puedan hacerlo, como hizo Timoteo, por ejemplo, o Pablo, que se dedicó exclusivamente a la predicación del Evangelio sin estar casado. Sin embargo, también hoy en día es necesario servir al Señor en el matrimonio, en familia. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice que el matrimonio es un símbolo, un tipo, una relación entre Cristo y su iglesia, de la relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Por lo tanto, el matrimonio también es un testimonio al mundo del Señor Jesucristo y de su iglesia. Es una forma también de predicar, de mostrar, ¿verdad?, a Cristo y su iglesia. Por eso también es importante, amados hermanos, aquellos que estamos en matrimonio, aquellos que tenemos familia, poder guiar, conducir nuestras familias en el temor del Señor, en buena comunión unos con otros, llevarnos bien en el hogar, ¿verdad?, y edificar nuestras familias en el amor del Señor, porque de esa manera estamos siendo un buen testimonio de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Estamos mostrando a otros por medio del testimonio de nuestra familia, de nuestro matrimonio, estamos mostrando a otros, ¿verdad?, un ejemplo, un testimonio de la relación entre Cristo y su iglesia. Muy bien, sigamos. Dice que estos discípulos extraordinarios, ¿verdad?, que seguían a Cristo por donde quiera que Él iba, dispuestos a morir incluso si es necesario, y sufriendo quizás la más cruel persecución, pero perseverando allí, ¿verdad?, protegidos por el Señor. Dice que estos 144.000, continuando ahí el texto en el versículo 4, dice, estos fueron para Dios y para el Cordero, sin duda para deleitar a Dios, para agradar a Dios, dedicados al servicio al Señor. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos
de entre los hombres, me había saltado esa frase, fueron redimidos de entre los hombres, es decir, fueron adquiridos, y esa palabra redimido significa adquirido o comprados por un precio, y sabemos que el precio ahí es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, por su muerte allá en la cruz del Calvario. Dice que fueron redimidos de entre los hombres como primicias, ya como primicias. Primicias ahí habla del fruto de honra y deleite para el Señor. ¿Ya? Juan también en su evangelio dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que seáis así mis discípulos y llevéis mucho fruto, pues de esa manera glorificamos y deleitamos al Señor. Bueno, estos discípulos, estos 144.000, también fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Las primicias eran las primeras recolecciones del fruto de una cosecha. Como dije, se dedicaban al Señor como una forma de honra y deleite para Dios, ya una forma de ofrenda sacrificial al Señor, de honra a Dios. Ya por eso dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, es decir, completamente dedicados al servicio a Dios. Y añade además, dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ya? Esto no significa que son impecables, es decir, que no pecaran, sino básicamente que eran consagrados a una vida excepcionalmente santa. Así que podemos aprender mucho de estos 144.000, podemos aprender bastante del testimonio, ¿verdad? De este remanente fiel que Dios preserva durante la gran tribulación. Ya podemos aprender fidelidad, compromiso, dedicación, consagración, santidad, honra al Señor. Podemos sacar una tremenda enseñanza, ¿verdad?, del testimonio que van a tener estos tremendos siervos de Dios en el futuro, allá durante la tribulación. Ahora, esta primera parte del versículo 1 al 5, ¿no es cierto?, vemos el inicio de esta escena. Pasamos ahora a la segunda parte, que básicamente es el mensaje de 3 ángeles, ya que van a expresar en sus mensajes, primero adoración, después juicio y después una seria y solemne advertencia. Pasemos al versículo 6. Dice el texto: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Ya? Tal vez no dice acá quién es, pero tal vez podríamos pensar que este otro ángel es el arcángel Gabriel. ¿Ya? Ya hemos visto al arcángel Miguel entrar en escena, ¿ya? Como un ser de protección, como un ángel combativo, ¿verdad?, que va a destruir el intento de golpe de estado de Satanás allá en el cielo, para que Satanás y sus ángeles sean lanzados a la tierra. Pero probablemente este otro ángel mencionado acá es el arcángel Gabriel. ¿Por qué pensamos que puede ser Gabriel? Bueno, porque él va a dar un mensaje. Y vemos que Gabriel es el que fue designado por Dios para dar el mensaje a María, ya en la primera venida de Cristo. Ya cuando le dio el mensaje, ¿verdad?, del advenimiento del Mesías, fue Gabriel quien habló de Jesús, ¿verdad?, como este personaje, como este hombre que iba a nacer de María, le dio este mensaje a María, ya, y que iba a quitar o a salvar el pecado, ¿verdad?, del mundo. Bueno, y pensamos que puede ser este mismo personaje, este mismo ángel Gabriel, porque vemos acá que también viene con un mensaje. ¿Ya? Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? ¿A quién va a predicar este evangelio eterno? A los moradores de la tierra, es decir, a los catos y cuntas, a los que aman la tierra, a los que han rechazado a Dios y se van a perder en condenación por ese rechazo al Señor. Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente se va a cumplir, ¿verdad?, la promesa del Señor de que será predicado el evangelio a toda criatura, como dice Mateo 24. Ahora, es importante entender que este evangelio eterno no es el mismo que el evangelio de gracia que nosotros predicamos hoy en día. Este evangelio eterno hace referencia básicamente ya a la buena nueva anticipada de que Jesucristo finalmente juzgará a las naciones y reinará sobre la tierra por 1000 años, cumpliendo sus promesas dadas a la nación de Israel. Así que no es el evangelio de la gracia, sino que es una buena nueva, ¿verdad?, tal vez para los hijos de Dios, no para los catoicuntas, para los moradores de la tierra, de que Cristo va a reinar sobre esta tierra.
¿ya? Hace referencia al mismo evangelio mencionado en Mateo 24, ya cuando dice que será predicado este evangelio, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Bueno, hace referencia a eso, ya a este momento. Y es interesante que aquí no son los hombres, no son los 144.000, ya la iglesia no va a estar porque va a ser muchos años antes, va a haber sido arrebatada, sino que básicamente es aquí el ángel que está predicando este evangelio. Ya es el ángel que está comunicando anticipadamente este cumplimiento, ¿verdad? Esta consumación. Eh, bueno, y vemos que después que Cristo reine por estos 1000 años, vamos a ver más adelante, luego será establecido el reino eterno de Dios en todo el universo, cumpliendo así la máxima meta de Dios, que es establecer su reino en el universo. ¿Ya? Ahora bien, el versículo 7, vemos lo que decía este ángel. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Reconoces esta frase? Ya hace un momentito atrás lo cantamos, ¿verdad? Y aquí vemos una parte de este cántico tan lindo, ¿verdad? Que es expresado por este ángel que está compartiendo el evangelio eterno. Mira qué interesante, ¿verdad? Temed a Dios. Temed a Dios, les está diciendo, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Te acuerdas que hace un momento atrás se escucharon las voces, ¿verdad? La voz de Cristo, ¿verdad? Como si fuera fuentes de agua, ¿verdad? Caídas de agua muy fuerte, muy potente. Bueno, aquí el ángel está refrendando eso y está llamando a los moradores de la tierra a reconocer a Dios y el juicio de Dios en sus vidas. Ya, como dije, nosotros cantamos este hermoso cántico ya llamado Grandes y Maravillosas son tus obras, ¿ya? Y lo que aparece aquí es una parte de ese cántico, ¿ya? Porque el cántico que cantamos nosotros se complementa con el conocido también cántico de Moisés, que vemos en el capítulo 15, ya versículos 3 al 4 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15, ya 3 al 4, dice, y cantaba en el cántico de Moisés. Estos son otros ángeles que están alabando y adorando a Dios. Son 7 ángeles que vamos a ver en el estudio más adelante. Y cantaba en el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo mismo que vemos, ¿verdad? Similar aquí en el versículo que acabamos de leer. Y otra cosa interesante también, ya a propósito de esto, de este hermoso cántico mencionado acá, es que también se complementa en el capítulo 16, versículo 7. Apocalipsis 16, versículo 7, que dice, también oí a otro, se refiere a otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, todos estos pasajes complementan ese hermoso cántico, ¿ya? Y qué hermoso, hermano, es cuando cantamos pasajes que tienen que ver directamente con las Escrituras. Qué hermoso es cuando lo entonamos, porque estamos recordando, estamos anticipando, ¿verdad? Esto que va a ser, se va a cumplir ya en el futuro. Como Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ya? Ahora bien, una tremenda entonces y magnífica declaración angelical que también podemos nosotros entonar ya con un corazón muy sentido, muy gozoso para el Señor. Ahora, pasemos al versículo 8, ya porque en los versículos 6 al 7 vemos el primer mensaje angelical, ya probablemente como dije de Gabriel, ya, es un mensaje de adoración, ya de reconocer y de adorar a Dios. Pero ahora, el versículo 8, vamos a ver un mensaje de juicio, porque aparece otro ángel, ya que tampoco sabemos quién es, dice el versículo 8. Otro ángel, y ahí también a propósito en el griego también aparece la palabra y,
ya que es muy recurrente, ya para mostrar la consecución de algunos eventos. Dice, y otro ángel le siguió a este primer ángel diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, vamos a hablar de Babilonia ya más adelante en el estudio, pero sí quiero detenerme para mencionar un aspecto interesante aquí. ¿Ya? Babilonia básicamente fue la cuna, es decir, donde se inicia ya la idolatría en el mundo, la cuna de la idolatría en el mundo. Ya, según las leyendas asirias, ya hubo una mujer llamada Semiramis, ya que se dice que fue la hija de una diosa, ya que tenía el cuerpo de un pez y que fue abandonada en el desierto y que luego palomas la sustentaron. Y esto es bien interesante porque según las leyendas asirias, ya del Medio Oriente antiguo, ya Semiramis, como dije, fue la hija de una diosa que se casó con Nimrod, el personaje que vemos allá en Génesis, y que juntos establecieron Babel. Ya conocemos, ¿verdad?, la Torre de Babel, que fue una ciudad edificada desobedeciendo el plan de Dios, que era de poblar la tierra. Ellos se juntaron en una ciudad metropolitana y edificaron una gran torre orgullosamente para llegar al cielo, ya para ser como Dios. Bueno, allí Nimrod y Semiramis, que según enseñan estas leyendas paganas, ¿verdad?, asirias, establecieron esta ciudad llamada Babel, ¿ya? Y que luego fue fundada o fue refundada como Babilonia, ¿ya? La ciudad de Babilonia, donde también después se desarrolló el imperio babilónico, que llegó a su máxima expresión con Nabucodonosor, que es el personaje que encontramos allá en el libro de Daniel. ¿Ya? Así que, como dije, según las leyendas asirias, esta mujer Semiramis se casó con Nimrod y juntos establecieron Babel, que fue fundada como Babilonia, y allí fue establecida la primera ciudad metropolitana de la humanidad, en oposición al plan de Dios, que Él quería que todos se repartieran, y por eso vino, ¿no es cierto?, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Pero el grupo que se quedó ahí refundó Babel como Babilonia, y que básicamente fue el primer sistema político, militar y religioso del mundo. Se juntó la política, el poder militar y la religión en un solo gobierno, que fue el de Nimrod, ya junto con su esposa Semiramis. Pero a la muerte de Nimrod, ya que algunos dicen de que reinó por más de 40 años, Semiramis lo ensalzó como Dios, ¿ya? Y luego ella, después de la muerte de Nimrod, quedó embarazada, algo que era prohibido porque la esposa de un rey debía seguir siendo fiel a su rey hasta que muriera, pero quedó ilegítimamente, ¿verdad?, embarazada. Entonces es interesante porque las leyendas asirias dice que ella afirmó que su hijo, este hijo ilegítimo, Tamuz, que también en otras culturas fue conocido como Baal, ya era la reencarnación de Nimrod. Y también era un dios y que debía ser adorado como Dios, tanto él como ella, porque ella llegó a ser la madre de este dios, ¿ya? O la madre de Dios. Y explicó que fue concebido de manera milagrosa por los rayos del dios Sol. Mira qué interesante, ¿verdad? Cómo el diablo siempre ha querido, ¿verdad?, de alguna manera anticiparse y de alguna manera tergiversar, ¿verdad?, en los planes de Dios. Ya dice que fue concebida de una manera, no sé, milagrosa por el dios Sol, por los rayos del Sol, y se dice que al morir esta mujer, Semiramis, fue ascendida al cielo en forma de paloma, ya una ascensión. Y lo otro que también es muy interesante, ya esta fundadora de Babilonia, ya la cuna de la idolatría, es que interesantemente en grabados antiguos o digamos figuras que son grabadas o talladas, ¿verdad?, muy antiguas, grabados antiguos orientales, esta mujer, Semiramis, es representada como una mujer con una corona con 12 estrellas, con los rayos del sol resplandeciendo sobre su cabeza, como una especie de aureola, parada sobre las nubes, pisando un león y sosteniendo un bebé en sus manos. Y también en culturas arameas es conocida como Ishtar
Ishtar o Madre del Cielo. Ya, interesante, ¿verdad? Porque hoy en día también vemos mucha idolatría, ¿ya? Y mucha de la iglesia, ¿verdad? Que es más conocida el día de hoy, practica esta idolatría adorando, ¿verdad? Justamente a María como la Madre de Dios, que debo decir es una de las herejías más grandes que encontramos, ¿ya? Pues Dios no tiene madre. María fue la madre de la encarnación humana de Jesucristo, pero jamás podríamos decir que ella fue la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Dios es eterno. ¿Ya? Pero en la ignorancia, ¿verdad? Increíble de la religión, porque muchas veces la religión, y sobre todo la religión idólatra, el adorar o honrar imágenes, es lo que, ¿verdad?, lleva a esta confusión. La gente confundida o ignorante no comprende, ¿verdad?, lo que están diciendo, ya la gravedad a veces de lo que están expresando. Bueno, quise mencionar esto porque Babilonia, vamos a ver que va a aparecer recurrentemente en el estudio de aquí en adelante, como símbolo de la idolatría que hay en el mundo, ¿ya? Probablemente esa zona, ya y me refiero al aspecto literal de esa zona allá en el Medio Oriente, va a revivir. Ya probablemente Babilonia de alguna manera en el futuro, recuerda que quedan muchos años todavía para que esto ocurra, se va a reactivar y va a revivir como una influencia a nivel mundial. Tal vez el mismo anticristo durante la tribulación va a revivir, ¿verdad?, la importancia de Babilonia. ¿Ya? Porque allí nace la idolatría en el mundo. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis que es un tema que Dios va a juzgar porque de esa idolatría, ¿verdad?, que se expandió luego por todo el mundo, ya muchas personas finalmente terminaron condenadas, lejos del Dios vivo y verdadero. Bueno, una de las cosas que Dios más detesta y aborrece es la idolatría. Ahora, avancemos. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en Babilonia. Pero aquí vemos este mensaje de juicio del ángel en el versículo 8. Avancemos al versículo 9 para ver una advertencia. Ya la advertencia de otro ángel. Dice, y el tercer ángel, ya otro ángel que no sabemos quién es, pero sí sabemos que es un siervo de Dios, otro ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y eso ya lo estudiamos en el capítulo 13, el capítulo anterior, dice, él también, una advertencia, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Una tremenda descripción de la seriedad de la ira de Dios. La ira de Dios es algo muy, muy serio en la Escritura. Ya en Hebreos capítulo 10, versículo 31, yo lo voy a leer, ya después tú lo puedes buscar o lo puedes anotar, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La verdad es que Dios va a juzgar al mundo y especialmente el mundo va a ser juzgado por la idolatría. Y quiero mencionar que la idolatría no solo es adorar imágenes, honrar imágenes, no solo es honrar personajes paganos, ¿ya?, sino que también la idolatría es cuando cualquier cosa o cualquier persona o cualquier relación llega a ser más importante que Dios en nuestro corazón. Dios nos ordenó en su mandamiento de que debemos amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Ya? Y cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestro corazón es idolatría. Cuando nosotros amamos más nuestros pasatiempos que Dios, es idolatría. Cuando amamos nuestras relaciones personales, ¿verdad?, nuestra familia más que Dios, es idolatría. Cuando amamos nuestro trabajo más que Dios, es idolatría. Es decir, cuando le damos más importancia a otras cosas que a Dios y su voluntad, estamos sustituyendo a Dios y poniendo un ídolo en nuestro corazón. Tengamos cuidado, hermanos, con la idolatría, porque es una de las cosas que Dios más aborrece. Por eso dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad?, Él establece, ya no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada, ni de arriba en la tierra, ni abajo en la tierra,
¿verdad? Porque Dios exige una adoración. Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él está exigiendo adoración exclusiva a su nombre, a su gloria, a su mensaje. Bueno, básicamente, entonces, tengamos cuidado con la idolatría, porque es algo que Dios aborrece. Y aquí vemos que la ira de Dios es desatada sobre los moradores de la tierra por esta idolatría, ¿verdad? Que tiene su inicio, su cuna ya en Babilonia. ¿Ya? Y esto es bien interesante también porque la idolatría, como dije, es algo muy, muy serio. El pecado nos condena a quedar bajo la ira de un Dios santo. Voy a leer algunos pasajes en Romanos 1:18. Ya Romanos capítulo 1 lo puedes buscar o anotar, o después lo puedes repasar, ya viendo nuevamente el video. En Romanos capítulo 1, el versículo 8, vemos, ¿no es cierto?, la seriedad de la ira de Dios. Romanos 1:8 dice acá el texto: primeramente doy gracias a mi Dios. Perdón, no es la cita. Romanos 1:18, disculpe. Romanos 1, versículo 18. Ahora sí. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad o todo pecado, ya toda desobediencia a los mandamientos de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando estamos siendo injustos, ya, y no le damos a Dios lo que a Él le corresponde, entonces, ¿verdad?, hemos pecado. Y el pecado ya trae consigo castigo, juicio y la ira de Dios. Y mira lo que dice también en Romanos, también el capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay personas que están acumulando, que están atesorando ira para ser derramada sobre sus vidas por haber rechazado a Dios, por la dureza de su corazón, por no arrepentirse de sus pecados ante un Dios santo. Ya, cuidado con la ira de Dios, es algo serio, ya está la ira de Dios. Miren lo que dice también ahí en Romanos capítulo 2, el versículo 8. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire, mi querido oyente, Dios es amor, pero Dios también es justo. Y cuando nosotros no nos humillamos ante el Señor, cuando nosotros rechazamos la salvación que Dios nos ofrece, estamos, dice la Escritura, bajo la ira de Dios, por culpa de nuestra injusticia, de nuestra idolatría, de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo. ¿Ya? Ahora, gloria a Dios, porque hay una esperanza para escapar de la ira de Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? El Evangelio de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para perdón de pecados y para vida eterna. Miren lo que dice Romanos 5:9. Esto es lo que conocemos como el camino de Romanos, ¿ya?, que habla y nos lleva al entendimiento del Evangelio. Romanos 5:9, allá muy cerquita, también dice: pues mucho más, estando, mire lo que dice, por favor, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos salva de la ira? La justicia del Señor Jesucristo. Dice: mucho más estando ya justificados en su sangre. Dice: por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Bueno, solo Cristo puede dar salvación. Su muerte y su derramamiento de sangre allá en la cruz es lo único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna y librarnos de la ira venidera. No solo ya de la gran tribulación, sino también de esta ira que va a ser derramada sobre los impíos, sobre los pecadores rebeldes que no se han arrepentido y que no han clamado a Cristo por fe para que Él sea su Señor y su Salvador. Así que si tú me estás escuchando y aún no te has convertido a Cristo, arrepiéntete y busca a Cristo para que seas librado de esta ira, de esta condenación que va a caer sobre ti por tu pecado, por tu injusticia, por tu rebeldía. Arrepiéntete y busca al Señor. Y si nosotros ya tenemos a Cristo, gocémonos y démosle gloria, porque por la gracia de Jesucristo, su muerte en la cruz y su sangre derramada, hemos sido librados de esta ira que va a venir sobre el mundo entero, y especialmente en esta advertencia que hace este ángel acá
¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, ya el versículo 9 al, eh, eh, 9 al 13. ¿Ya? Sigamos, por favor, nuestro texto allá en Apocalipsis 14, estábamos en el versículo 10, lo voy a leer nuevamente. Dice, y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, ya, o en la copa de su ira. Luego dice el versículo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y ángeles del Cordero. Y mira la descripción que dice en el versículo 11 del destino de aquellos hijos de ira o aquellos que van a caer bajo la ira de Dios. El destino eterno de ellos, miren lo que dice. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una impresionante descripción, fíjate, del infierno bíblico, el lago de fuego, que más adelante vamos a ver allá en Apocalipsis 20, del 11 al 15. No lo vamos a ver ahora, más adelante lo vamos a estudiar, pero es básicamente el infierno, ya un lugar donde no hay descanso, un lugar que no es como el mundo lo presenta, que vas a ir a disfrutar y a pasarlo bien. Ya no es así, es un lugar que no va a haber descanso, ni consuelo de día ni de noche. Va a ser un tormento permanente y terrible. ¿Ya? Bueno, dice el versículo 12 en nuestro texto de Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es básicamente la paciencia de los santos, el saber que finalmente habrá justicia y Dios mismo castigará al impío y perverso de corazón. Ahora, el versículo 13 ya concluye esta advertencia que da este tercer ángel diciendo, y oí una voz que desde el cielo me decía. Probablemente esta voz, ¿verdad?, es la voz del Señor Jesucristo, ¿verdad?, el primero que aparece acá sobre las nubes. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ya, recuerda que aquí todavía estamos en la segunda parte de la gran tribulación, la parte más dura, la parte más terrible de estos 7 años. ¿Ya? Entonces aquí vemos que en la visión de Juan ya se hace mención a los que van a morir, a los mártires que van a morir por su fidelidad a Cristo durante este periodo, producto de la persecución del anticristo, producto de la persecución del falso profeta y del dragón que es Satanás. Dice, oí la voz que desde el cielo me decía, bienaventurados aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué interesante es cómo aquí he mencionado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se relaciona con lo que hacemos para el Señor. Él nos capacita con sus dones, con los talentos que Él nos da, con los dones de Cristo que Él nos otorga para servir a Dios. ¿Ya? Y aquí es el Espíritu que está declarando una hermosa promesa. Ya dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Una increíble esperanza, ya que una increíble esperanza en enfrentar la muerte por causa del Evangelio, por causa del Señor, y una maravillosa promesa de que nuestras obras y servicio para el Señor no son olvidadas, y se van a perpetuar su efecto e influencia para siempre. ¿Ya? Me hace pensar en un pasaje en el libro de Hebreos. Lo voy a leer en Hebreos capítulo 6, ya en el versículo 10 de Hebreos capítulo 6, versículo 10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio al Señor. Y aquí vemos que este ángel, ¿verdad? Esta voz que desde el cielo decía, en realidad más que ángel, probablemente aquí está hablando el Señor Jesucristo, está declarando, ya que cuando nosotros servimos a la causa del Evangelio, lo que nosotros hacemos tiene una influencia, ya hay una trascendencia, más allá incluso de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Bueno, finalmente, en capítulo 14, ya para concluir, ya finalmente vemos ahora del versículo 14 al 20 una escena muy interesante que más adelante la vamos a estudiar más en profundidad y que tiene que ver con la cosecha de la tierra. Básicamente,
ya para que nos hagamos una idea anticipada, esto tiene que ver con la batalla de Armagedón. ¿Ya? Muchas personas hoy en día mal entienden o mal interpretan lo que es la batalla de Armagedón. Incluso hay películas que dan a entender como que la batalla de Armagedón es la última batalla final en la historia humana. ¿Ya? El cataclismo final. ¿Ya? Llegó el Armagedón. Bueno, esto lo habla la gente en su ignorancia, porque en realidad esta es una de las batallas importantes, por supuesto, que va a haber en el futuro. Ya, de hecho, no es la última. Después de la batalla de Armagedón viene el milenio, el reino de Cristo por 1000 años. Al final del milenio viene la batalla de Gog y Magog. Después de eso viene el juicio del gran trono blanco. Y después de eso, la tierra es destruida. Ya, así que en realidad, esta batalla que es muy interesante, y después, como dije, la vamos a estudiar más en profundidad, la batalla de Armagedón, ya no es la última batalla, ni es el cataclismo final que va a terminar con la humanidad. Pero sí, muchas personas, sobre todo los incrédulos e impíos, van a ser destruidos y van a morir durante este tiempo. Otros, los que se han convertido a Cristo, van a permanecer vivos, ¿verdad? Y van a sobrevivir a esta tremenda batalla. Ahora, esta cosecha, como dije, probablemente hace referencia a eso. Mire lo que dice el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, ¿ya? Recuerda, una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado. Interesante esto, porque estar sentado es un símbolo de autoridad. ¿Ya? Antiguamente, cuando una persona enseñaba, se sentaba y todos los demás estaban de pie. Hoy en día es distinto. Hoy en día toda la gente se sienta y el que enseña está de pie. Pero la antigüedad era diferente. El que se sentaba era el que tenía la autoridad para hablar y para enseñar. Y es interesante que este personaje aparece en las nubes y aparece sentado. Probablemente sobre un trono, aunque aquí no lo dice. Luego dice, semejante al Hijo del Hombre. Bueno, obviamente es un título comúnmente usado para Jesucristo. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro. La corona representa el poder, ¿no es cierto? Y en la mano una hoz aguda. ¿Ya? Y esto representa, hermanos, la justicia. Y esto es importante porque solo Dios tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte. ¿Ya? A veces se representa a la muerte, incluso hay lugares donde se adora a la muerte, ¿verdad? Con un personaje oscuro, negro, con una capucha, ¿verdad? Y con una hoz en su mano. Bueno, nuevamente, eso es producto de la ignorancia de la Escritura, porque el único que tiene el poder y la autoridad de la vida y de la muerte es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Solo en Él hay vida y solo en Él hay poder. Jesucristo mismo dijo que no debemos temer a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Sino que debemos temer a aquel que puede lanzar el alma, ¿verdad? En el infierno, en la destrucción. Y ese a quien debemos temer es Dios, no es el hombre. ¿Ya? Ni es otro personaje ficticio, ¿verdad? O de leyenda, sino que en realidad es el mismo Señor Jesucristo. Así que probablemente este personaje sentado, ya con una corona de oro y con una hoz aguda en su mano, representando la justicia, es el Señor Jesucristo. Ahora, interesante ahora, el versículo 15 dice, y después del templo celestial, recordemos que está Juan mirando a las nubes, del templo salió otro ángel. No sabemos quién es, pero mire qué interesante, clamando a gran voz al que estaba sentado, es decir, a Jesucristo, sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora ya de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es interesante aquí porque vemos a un ángel dándole en cierto sentido una orden al Señor Jesucristo. Pero en realidad vamos a ver que más que una orden le está dando el pase. ¿Por qué digo esto? Y como dije, es bien interesante porque concuerda a la perfección con lo que dice Marcos, capítulo 13, versículo 28. Busquémoslo. Sí quiero que lo busquen, por favor, porque me llama a mí mucho la atención. Marcos, ya el Evangelio, según San Marcos, el capítulo 13, versículo 28. Ya, Marcos 13, 28, pero que lo tengan ahí. Si no lo tienes, lo puedes buscar después o anotar. Marcos 13, 28, y vamos a leer hasta el versículo 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Esto a propósito del sermón del Monte de los Olivos, justamente el equivalente a Mateo 24, 25, es decir, un sermón acerca del futuro, de este tiempo, de la tribulación. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, es decir, la venida del Señor, ¿ya?
para muestra un botón, el versículo 25 dice, ¿verdad? Las estrellas del cielo, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. O el 24 que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, está refiriéndose a la gran tribulación, lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Dice, conocer que está cerca de las puertas. Pero mira lo que dice el 30. De cierto os digo que no pasará esta generación, es decir, que la nación de Israel no iba a desaparecer hasta que todo esto acontezca, dice. Y mire lo que dice el 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto habla Cristo diciendo esto. Y mire lo que dice el versículo 32, por favor. Pon atención. Dice, pero aquel día, es decir, de este evento final de la gran tribulación, de aquel día y de la hora, ya nadie sabe. Ya nadie sabe cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo en gloria. Ya lo que es descrito acá. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ¿ya? Ni el Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, sino el Padre. O sea, el único que maneja ya el día y la hora es el Padre. Así que probablemente, o me da a entender acá, que el Padre le da, ¿no es cierto?, la orden a un ángel que le dé el pase al Señor Jesucristo para empezar a cegar la tierra. ¿Ya? Y a obrar justicia, ¿verdad?, sobre aquellos impíos que han rechazado el mensaje de Cristo como el Mesías, el mensaje de salvación. Interesante, ¿verdad? Dice, ni el Hijo, nadie sabe, ni Cristo, Cristo mismo, ¿verdad?, siendo que es Dios, ya siendo Dios y que lo sabe todo, Él decidió, escogió voluntariamente, ya, no saber. ¿Ya? Y no es porque Cristo no sea omnisciente, sino que probablemente Él decidió en su voluntad dejar a un lado, ¿verdad? Recuerda que Cristo después de su encarnación murió luego, ¿no es cierto? Y ascendió al Padre en cuerpo glorificado, es decir, aún en un cuerpo con ciertas limitaciones, autolimitaciones que Él mismo se impuso para poder relacionarse con nosotros. Así es que probablemente el Señor Jesucristo se autoimpuso no saber con exactitud el día ni la hora, sino que esperar, ¿verdad?, que Dios le diera la orden al ángel del templo para que el ángel del templo celestial le diera a él el pase para cegar la tierra. Ahora, el versículo 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, comenzó, ¿verdad?, esta masacre, por decirlo así, de juicio. Versículo 17. Luego, mira, dice, y salió otro ángel del templo, ya que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este va a ser un ayudante, ya que va a estar ahí, ¿no es cierto?, junto con el Señor Jesucristo, cegando la tierra. Y el versículo 18 añade, y salió del altar otro ángel, ya, vemos muchos ángeles participando acá, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, que era el segundo ayudante, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El fruto de la vid en la escritura representa ya el gozo de servir al Señor, pero también representa el juicio, ya, y la ira sobre aquellos que rechazan a Dios en sus vidas. Ya, el fruto de la vid, el jugo de uva, ya, puede ser sin fermentar o fermentado. Cuando es sin fermentar, o el vino nuevo, ya el jugo de uva sin fermentar, representa el gozo de servir al Señor. Pero cuando es fermentado, y ya entra la levadura, ¿verdad?, y corrompe ese vino, o llamado vino viejo, representa el juicio y la ira de Dios sobre la humanidad, de aquellos que rechazan a Dios. Ahora, el versículo 19 dice, y el ángel, este ayudante, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya el lago de fuego, que como dije vamos a estudiar más adelante en Apocalipsis capítulo 20. Ya el infierno. Ahora, concluyamos con el versículo 20 que dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, es decir, en un lugar inmundo. Y del lagar salió sangre, ¿ya? Porque el jugo de la uva, como es rojo, representa la sangre. Bueno, en este caso aquí está hablando de sangre literal de esta batalla de Armagedón. Cuando dice, y del lagar salió sangre de esta vendimia, ¿verdad?, de ser pisados en la ira de Dios. Y dice, hasta los frenos de los caballos. Por mil
600 estadios. ¿Ya? Esto equivale aproximadamente un poquito más de 300 kilómetros cuadrados. O sea, mucho. Es como casi de aquí, de Viña del Mar a Rancagua, ¿verdad? Pero una extensión inmensa, ya que va a ser allá en el Valle de Armagedón, y que, ¿verdad? La sangre va a subir de nivel, ¿verdad? Al ser derramada. Probablemente, cuando se refiere aquí hasta los frenos de los caballos, hace referencia probablemente a caballos muertos, tendidos en el piso, ya tirados en el piso, y que esta sangre, ¿verdad?, llegó hasta literalmente hasta sus bocas, ya hasta el freno que está en sus bocas, el freno de los caballos. Bueno, esto vemos acá, como dije, una referencia a la batalla de Armagedón, ya que vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 16 y lo vamos a ver más en detalle. Sin embargo, vemos que concluye, ¿verdad?, esta escena del capítulo 14 de manera tremenda. Bueno, todo esto, hermanos, está en el futuro. Y todo esto va a sufrir la humanidad que ha rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. Así que el llamado el día de hoy es a que si tú aún no te has arrepentido, por favor, busca a Cristo, vuélcate a Cristo, para que seas librado de esta ira que va a venir sobre el mundo entero. Y si ya eres un hijo de Dios, comparte el Evangelio. Queda poco tiempo, el tiempo está cerca, como vimos allá en Marco, para que todas estas cosas comiencen a suscitarse. Así que por favor, comparte con tus amigos, con tu familia y aún con los desconocidos la verdad del Evangelio, para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, espero que haya sido de provecho y edificación este estudio el día de hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.